Dentro de la formación Vaca Muerta es común encontrarse con este tipo de nódulos semicirculares, concrecionados, son nódulos calcáreos, discontinuos. Son elementos importantes a la hora de tener en cuenta cuando uno analiza las heterogeneidades internas que encontramos dentro de la formación Vaca Muerta. ¿Qué nos, eh, ¿Qué nos dicen estos nódulos, estos cuerpos concrecionados, estos niveles concrecionados? Básicamente son el resultado de una diagénesis temprana. Y lo que a nosotros nos está indicando es que la sedimentación es básicamente discontinua. O sea, tenemos periodos en los cuales hay acumulación de sedimentos y periodos en los cuales el fondo marino queda en una virtual ausencia de acumulación de depósitos. Vamos a la hoja de trabajo para esquematizar un poco el origen de estas concreciones. En la formación Vaca Muerta, como decíamos, es muy común encontrar estos niveles semicirculares de rocas calcáreas que aparecen en medio de las lutitas. Por mucho tiempo los geólogos se preguntaban cuál es el origen de estos niveles más duros, cementados con carbonato, dentro de los niveles de lutitas. En los últimos años han surgido una serie de trabajos y evidencias que explican un poco cómo es el origen de estas formas concrecionadas. Básicamente, se observa que estos nódulos, por también relevamiento que se han hecho en los océanos actuales, se conoce que son formas diagenéticas de una diagénesis muy temprana. Y básicamente todo comienza en el fondo marino, aproximadamente unos pocos metros por debajo de el fondo marino al momento de la acumulación. ¿Qué es lo que sucede? Después de un periodo en el cual tenemos un aporte sedimentario de shales o de materiales finos por distintos procesos que ya vamos a ver un poco más de detalle, lo que sucede es que se comienza a generar una zona posiblemente a unos pocos metros del fondo marino, normalmente entre 1 a 5 metros por debajo del fondo marino, se encuentra una zona donde empieza a haber un enriquecimiento en algunos minerales. Por ejemplo, puede ser disoluciones de frústulos de algunos organismos o el efecto también de algunos restos de bivalvos o restos de amonites o cualquier otro organismo calcáreo que muchas veces actúa como un nucleador para el carbonato. O sea, el carbonato comienza a crecer alrededor de estos organismos a una cierta profundidad del fondo marino. Hay que tener en cuenta de que esta precipitación de carbonato permite preservar las estructuras sedimentarias originales. O sea, si esto tenía una cierta laminación interna, los depósitos arcillosos, esta diagénesis temprana va a permitir preservar lo que era la fábrica original de la roca. En el medio, como en este caso, de lutitas o de shales que en ese momento todavía no estaban consolidados. Estos nódulos que se forman de manera muy temprana dentro de la formación Vaca Muerta van, como decíamos, a congelar parte del depósito original. Cuando después
yo voy a pasar del registro no consolidado al registro consolidado, o sea, esto va a estar afectado de alguna manera por la compactación. Lo que voy a observar es que esos niveles de shale van a estar muy comprimidos y compactados. Y cuando yo me acerco a los nódulos voy a ver que se ve como que bueno, hay una expansión relativa del registro. Cuando me acerco a los nódulos veo que el registro como que se expande y estos nódulos muestran parte de lo que era la depositación original, decíamos congelada, y mostrando el empaquetamiento original. En el estudio de los procesos de acumulación de shale, estos nódulos son muy importantes porque nos permite reconocer procesos que de otra manera serían imposibles de reconocer por efecto de la compactación. Imagínense que normalmente lo que queda registrado en el shale está deformado por efecto de la alta compactación, por lo que va a ser mucho más difícil de reconocer estos elementos primarios, por ejemplo, como la laminación o la gradación o algunos tipos de flujo que hoy día se reconocen como los responsables de la acumulación de estos shale. Y este tipo de flujos los vamos a ver o lo podemos estudiar dentro de estas concreciones. En realidad son concretion o también nódulos que aparecen dentro de la formación vaca muerta. Decíamos, una de los entendimientos que podemos tener a partir de estos nódulos, cuando los vemos así alineados, siguiendo cierta superficie, es que esto nos indica de que la sedimentación en el medio marino offshore es en principio discontinua. Nosotros vamos a tener periodos de acumulación separados de periodos en lo cual tenemos estadios de cuenca hambrienta o muy bajas tasas de sedimentación que van a provocar que el sustrato o el fondo marino se endurezca relativamente. Estas pequeñas discontinuidades que nosotros tenemos en el registro en una acumulación de arcillas, aparentemente a primera vista pareciera que estas arcillas o estos shales se acumulan de modo continuo y no hay discontinuidades. No es cierto, y en parte estos cambios en la consolidación de los shale también son la explicación de por qué nosotros en las sucesiones de shale tenemos tan buena respuesta de los horizontes sísmicos, que nos están marcando zonas en las cuales hay mayor o menor, digamos, transmisividad o mayor o menor dureza de las rocas, por decirlo de alguna manera. Estas, digamos, discontinuidades van a ser muy importantes para la geomecánica de las rocas y vamos a ver después cómo, o sea, la podemos reconocer no solamente por estas concreciones, sino también por las zonas orgánicas de mayor preservación, de mayor contenido orgánico y por las fracturaciones hidráulicas naturales producidas durante la generación de los hidrocarburos o los BIF, que los vamos a ver en otro video. Aquí, digamos, en la figura que tenemos en el fondo, podemos ver más o menos algún detalle de algunas concreciones, pequeñas concreciones, y podemos ver cómo estas concreciones en muchos casos están alineadas. Esta alineación de las concreciones se refiere o se relaciona, como decíamos, a que el registro
es, como decíamos, discontinuo y eso favorece que a determinados niveles que están ubicados por debajo del fondo marino se generan estas zonas con crecimientos o cementaciones diferenciales siguiendo estos nódulos. Los nódulos pueden ser a veces elongados y que lo que se corresponde con la heterogeneidad propia de estos depósitos, en donde existe una mayor, donde bueno, la migración en la horizontal es siempre mucho más fácil que el movimiento en la vertical.